cerramos, porque si no, si nos hacen hacer toda la movida y después dicen, ay, no pude venir, no. O sea, que si les abrimos, vengan. Bien. Para mí el tema de la zona horaria de Windows, sí, es algo del sistema operativo. Algo del sistema operativo. El taller, ¿a qué hora estaba programado? Ok, no es pregunta para mí. Profe, en el test con solo llamar una vez a la clase ABM, ¿es suficiente? Sí, sí, vos en el test te creas un solo objeto. A ver si tengo alguno por acá. A ver acá, por ejemplo. A ver. Bueno, pensé que iba a ser más largo el test, pero no. Yo creo una sola vez el objeto de cliente ABM y después lo llamo X cantidad de veces. O sea, todos sus tests van a tener unas primeras líneas donde van a hacer new ABM, new ABM, new ABM de los ABMs que tengan y después los usan en todos lados. Porque solo tienen que crear un objeto por cada ABM que vayan a consumir. ¿Sí? Eso es por el tema de lo que mencionaba, de que no son clases de datos, ¿sí? No es que ustedes tienen que crear un objeto que representa a una entidad del mundo real de su negocio, sino que simplemente para poder acceder a la funcionalidad. Creo que sí. Bien, después avísame si te respondí, Sabrina. Bueno, eso es lo que estamos hablando del throws. Yo me siento cuando dijeron que los vectores en C no existen. Sí, H es Hibernate Exception, pero abreviado. Es como NTC de los Simpsons, lo mismo. ¿Y por qué el resto de métodos? Bueno, esto ya más o menos lo expliqué. No sé si lo expliqué muy bien igual, porque nada, es la primera vez que me hacen esa pregunta. Si quieren después, puedo redactar un poquito, buscar algún ejemplo, paso. Las clases, funciones también. Sí, lógico. Las clases de funciones que le hacen el parcial de las fechas, todas esas cositas lo pueden llevar. En el parcial podemos usar las guías, sí. Es igual que en objetos 1. Perdón, ¿serían bajas físicas o bajas? ¿Qué serían? Ok, una baja física es cuando vos borrás un registro de la base de datos y lo perdiste. O sea, físicamente el registro vos lo borraste porque ya no tenés los datos. Una baja lógica es cuando vos tenés una columna y esa columna es, yo qué sé, activo y va a tener valor true o false. Entonces vos internamente cuando haces las queries y yo qué sé, te traes a todos los clientes, haces un filtro de traer a todos los clientes que tengan ese campo de activo en true. De alguna manera lo que haces es desactivarlos, no los borrás. Bueno, lo de la node ya lo pasé. Los miércoles. Bueno, después mandamos la encuesta y vemos qué onda con esto, porque hay otros profes que usan el laboratorio también. Ahora, yo sé que los lunes está ocupado, los miércoles tengo la sensación que también, pero no me acuerdo. Después lo vemos con Alejandro. Acá se pueden realizar encuestas desde Jitsi. Mirá. ¿Cómo? Security. Acá, bueno, vamos a una cosa. Después en el corte me fijo, así no consumo tiempo en esto. Pero buena esa, Cristian, después me fijo. Los viernes, los test están separados. En este caso los test están separados solamente no sé si por prolejidad, sino para explicar de forma separadita los casos, ¿sí? Pero en el parcial ustedes van a hacer un solo test, igual que en objetos 1. ¿Sí? La clase funciones, ¿en qué paquete? En negocio, ¿sí? Está arriba en polls.
Ah, acá, mirá, listo. Después cuando vamos al recreo lo armo, así no consumimos ese tiempo ahora. ¿Los ABM deben tener un solo DAO? Sí, 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 porque los ABM, ustedes van a tener, por ejemplo, no sé, un ABM cliente que se contacta con el DAO cliente. Un ABM de préstamo que se contacta con el préstamo DAO. Y así, digamos, ¿no? Igual, profe, está buena la pregunta. En el caso de que quiera traer clientes que tienen préstamos como una condición, si la función esta de traer la lista debería estar en clientes o en préstamos. Si la lógica nace a partir de un análisis sobre los clientes específicamente, tendrías que tener un cliente ABM y ese cliente ABM conectarse con su cliente DAO. Porque la idea es que a medida que el código crezca y crezca y crezca y crezca, imagínense que los proyectos que van a estar haciendo ustedes son súper tranqui. Un proyecto real tiene cientos y cientos y cientos de líneas de código. Entonces la idea es separarlo para que el día de mañana, che, hay que hacer un cambio en cómo se traen los clientes. Y vos tenés miles de líneas de código. Pero lo primero que decís es, bueno, hay que hacer un cambio donde se traen los clientes. ¿Tengo un cliente ABM? Sí. Bueno, tendría que estar ahí. Claro. Como que entrás por ese lado, digamos, ¿no? Siempre hay que pensar en base a qué entidad está planteado el caso de uso que se tiene que trabajar. Claro. Quizás ustedes, con los proyectos que vamos a hacer, no se va a ver la real utilidad, ¿sí? Porque son proyectos chiquitos. Entonces, quizás les va a quedar la sensación de, uy, qué fiaca tener que hacer toda esta división. Pero en proyectos grandes, donde tienen un esquema de entidades de, yo qué sé, 35 entidades, 25 servicios, X cantidad de conexiones a la base de datos y tienen que hacer cambios, hacer esta división se transforma en una especie de índice a la hora de ir a buscar cosas, digamos, ¿no? Es más, cuando veamos Spring vamos a ver que se agregan más capas todavía. Y así. No sé si te respondí. Sí, claro, o sea, el mundo depende de por dónde lo quiera encarar, ¿no? Claro, Depende tal del cual, problema, el caso de uso. tal cual, tal cual. Bien, no hay más preguntas en el chat, pero alguien levantó la mano, no sé quién. Lucía, decime. Sí, profe, ahí me surgió una duda con lo que estaban hablando recién, porque, por ejemplo, para la guía 2, yo lo que hacía era cuando instanciaba cliente a través del ABM, le pasaba por parámetro el constructor de contacto vacío. Ujú, Entonces después creaba un contacto y después se lo asignaba al cliente, ¿no? sí, Pero, por ejemplo, para eso yo tengo que crear por un lado cliente y por otro lado contacto. sí. Pero, por ejemplo, eso creo que lo habíamos visto en objetos 1, em, que pueden existir los 2 independientemente, pero, por ejemplo, si yo dijera: "Pero no puede existir contacto sin cliente", ¿yo no tendría que crear contacto adentro del ABM de cliente? Es decir, tener el DAO de contacto en el ABM de cliente para sí o sí obligar a que se cree el contacto solo cuando se crea el cliente. Lo que pasa que ese caso en realidad es un caso de edición del cliente. Porque si sí o sí vos tenés que crear el contacto a partir de un cliente siempre y no es un objeto que pueda trabajarse de manera independiente, tu punto de entrada, ¿cuál es? El cliente. Porque lo primero que tenés que hacer es traer el cliente. Entonces, en realidad es un método de edición sobre el cliente. ¿Sí? Acá vos lo que haces es, eh, imagínatelo, ¿no? Como que entrarías a la sección del cliente, vas como a su perfil, por así decirlo. Si no tiene contacto, se lo creás y si ya tiene uno, se lo puedes editar. Pero tu punto de entrada es el cliente. Por eso Claro, digo que entiendo. tienen que pensarlo desde cuál es como la clase dominante, digamos, ¿no? Por dónde entra la funcionalidad. Pero entonces, como lo planteé yo, está bien, o sea, de primero crear el cliente y cuando le llamas al constructor le pasas el constructor del contacto vacío. Ujú. Y cuando creas el contacto le pasas el traer cliente.
en el Sí, constructor. Ah, bueno, sí, podés gracias. hacerlo así. Ahí Pablo está diciendo hacerlo con un set contacto, también se podría hacer así. Yo lo que les recomendaría es, así como les dije a su otro compañero, que ahora no me acuerdo quién era, que hagan los dos casos. Que hagan el caso donde vos creás el cliente y después en otro lugar le seteás su contacto y que hagas el caso de insertarlo todo junto. Prueben los dos casos. Eh, O sea que no hay una manera correcta de hacerlo, digamos. Se podrían hacer de las dos maneras que sí funciona. claro, Eh, depende del caso de uso. Suponete, no sé, a ver. No, Imagínate que ustedes la están. pregunta, profe, perdón, creo Sí, que un poco también sería, en los ABM, está bien, cada ABM tiene una clase asociada. Si, por ejemplo, en este caso, un cliente tiene una lista de contactos, en el ABM de clientes, ¿qué me conviene hacer? ¿Poner el DAO de clientes? Perdón, ¿poner el DAO de contactos o la clase de contactos? como. Ay, no sé cómo explicarlo. Ah, Es decir, claro, ¿a ¿utilizo qué un dado le solo DAO pegás? o dos? Claro, vos decís a qué dado, vos nacés vos entrás desde el ABM de cliente, pero ¿cuál es el dado que usás? Exacto. Ah, claro, bueno, otra vez, si la idea es hacer una edición sobre el cliente, lo primero que tiene que suceder es que vos tenés que traer el cliente, a ese cliente le tenés que setear el contacto, y después en realidad lo que vos vas a guardar es el cliente, vos haces un update sobre el cliente. Entonces en sí, el DAO tendría que ser el del cliente también. Ahora, si son objetos separados, bueno, podés ir por cualquiera de los dos y después le pegás al dado del contacto, digamos, ¿no? No sé si me explico. Si no, podemos probarlo. Les hago un ejemplito en código. Pero, profe, perdón que sea tan G, ¿no? Pero si yo lo utilizo mediante el seteo, ya estoy creando un contacto que no le estoy, ya estoy creando un contacto que no está asignado a ningún cliente y después se lo seteo a un cliente. No, porque la base de datos no te lo va a guardar. Ah, ok. ¿Sí? Vos fíjate que a nivel datos, Hibernate no lo guarda. Hibernate Ok. no te lo va a guardar. Eh, Claro, no se guarda en la base de datos. No se vayan a confundir ahí, ¿sí? Ustedes tienen que pensar cómo es la representación de los datos que van a ir guardando. Quizás lo más, si quieren como para no confundirse, los más limpios, que en este caso no le asignen nada. No le pongan ni new contacto, ni null, no le pongan nada. Y después en otro, o sea, en el constructor, ni siquiera contemplen que se tiene que mandar un contacto y ya está. Y después cuando lo tienen que editar, bueno, lo editan y ahí le hacen un set contacto, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser como para que quede bastante limpio y entendible. Porque a nivel datos no se guarda, no es que no es que, imagínate que no es que ¿cómo se dice? En la tabla se va a generar una fila totalmente vacía sin nada. Eso no va a pasar, tipo Hibernate no te va a hacer eso. ¿Me siguen? Bien. Y pregunten, ¿eh? No hay problema. Estamos acá para que ustedes aprendan. Profe, si yo creo un cliente y un contacto, obviamente, bla, 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 y guardo solo el cliente, ¿no estaría guardando los dos? Sí. Sí, sí. Si vos estás poniendo datos en el contacto, sí, te va a guardar los dos. Ojo, solo en este caso de uno a uno. En el de uno a muchos, vamos a ver que hay una sutil diferencia. Pero en este caso del uno a uno, sí. Si contacto tiene datos, te lo va a guardar. Porque la relación de uno a uno es de composición, por cómo está armado en la guía. Entonces te va a guardar los dos. ¿Se acuerdan, no? Composición, agregación.
Posición es una relación fuerte en donde los dos objetos están como altamente enlazados o relacionados, y agregación es como, bueno, uno puede morir y el otro sigue viviendo. Lo que habíamos visto del punto y el círculo, esas cositas. En caso de que la relación sea unidireccional, la clase contacto no tendría que estar, claro, tal cual. Tal cual, se eliminaría una de las dos como atributo de la otra. La función es agregar cliente en una muchos, actualizar después de agregar préstamos no los guardaría. Existe una manera de hacerlo, ahora lo vamos a ver igual. Las tablas que además están relacionadas con otras tablas, o sea, de uno a muchos o uno a uno, van a ir cagando las configuraciones en los mapeos. Sí, todas. Ahora lo vemos con el de uno a muchos. Decime, Franco. No, perdón, quería escribir y no pude. Aunque quiero ver código ya, como necesito pasar todo esto en código. Dale, sí. Sí, mirá, hace una hora estamos hablando. Vamos al código. Vamos a ver esto. Igual, si alguien tiene alguna duda más, la pasa por acá y después yo le respondo, ¿sí? No pasa nada. Pero vamos a esto. Bien. Uno a muchos. Acá nosotros tenemos un ejemplo en el cual tenemos una relación que se está dando de que un cliente podría tener ninguno o muchos préstamos, y un préstamo siempre va a estar relacionado con un cliente, ¿sí? De alguna manera, si nosotros analizamos esto, vemos que el cliente acá tiene préstamos, ¿sí? Guarda, no se vayan a confundir porque esto es un listado, ¿sí? Esto es un listado de préstamos, y el préstamo tiene un cliente. Este es un objeto unívoco, es uno, ¿sí? El préstamo 1 es del cliente 1, por ejemplo. El préstamo 2 es del cliente 1, supónganse. Y después el cliente va a tener en su listado de préstamos el préstamo 1 y el préstamo 2. Por cómo está dada este diagrama de clases, la relación que nosotros tenemos es bidireccional. ¿Por qué? Porque el préstamo está haciendo referencia al cliente, o sea que desde préstamo yo accedo al cliente, y en cliente yo tengo el listado de préstamos, por lo tanto desde el cliente yo puedo acceder a los préstamos. Otra vez, esto es para que ustedes vean un ejemplo completo. Si esto fuera un examen, lo más probable es que este listado no esté, como para que no se compliquen, digamos, ¿no? O que este objeto no esté, como para que no se compliquen y que no tengan que decidir desde qué lado van a la otra clase, porque va a quedar obvio porque solo tienen un punto de acceso para ir de un lado al otro, ¿sí? Pero bueno, el ejemplo de la guía es full. Después tenemos el cliente ABM, el préstamo ABM, con algunos métodos que ustedes tendrían que ir desarrollando. Traer el listado completo de clientes de la base de datos, traer un cliente por ID, traer un cliente por DNI, agregar un cliente nuevo, modificar un cliente, eliminar un cliente. Y si quieren, acá lo que pueden hacer es un eliminar y un eliminar lógico que reciba un boolean, y pueden hacer una baja lógica quizás, ¿no? Eso sí. Si terminan el TP y les anda bárbaro, pueden trabajar con el baja que tienen acá. Y préstamo ABM trae un préstamo por su ID, devuelve un solo objeto, y después trae préstamos por cliente. Como trae por cliente y por cómo está dada la relación, esto tiene que devolver un listado, ¿sí? Porque básicamente un cliente tiene muchos préstamos. Entonces, por cómo está puesto el método acá y por cómo está creada la clase, esto devolvería una lista. Otra vez, acá está puesto de la manera súper purista de cómo serían los diagramas de clases. En un examen nosotros les aclaramos que esto es un listado, así no se vuelven locos, digamos, ¿no? Hago esas aclaraciones como para que no se... No entendí el método directamente. Bien. El de préstamo ABM. ¿Este de acá? El segundo, sí, el segundo Bien, método. acá lo que yo quiero es traer a los préstamos de un cliente. ¿Sí? Así que si yo digo, quiero traer todos los préstamos del cliente... Claro, yo quiero traer todos los préstamos del cliente 2. Bueno, me devuelve un listado de préstamos. Y eso lo tendrían que deducir por el diagrama de clases. Lo que dije es que en el examen nosotros les vamos a poner un paréntesis acá y les vamos a decir, esto devuelve una lista. Como para que no haya... Como para que no sea librado a la intuición, digamos, ¿no? Pero la realidad es que se tendrían que dar cuenta. ¿Me explicó?
Bien. Igual, como siempre, o sea, ya nos conocen de Objetos 1, si tienen una duda nos preguntan, tanto Alejandra como yo, no hay problema. A menos que nos digan cómo se hace esto, la duda la podemos responder, ¿sí? Bien, vamos a analizar un poco las clases y después nos vamos directo al código. Fíjense que acá, en la clase cliente, lo único que agregamos como nuevo es un listado de préstamos. Ahora, este listado de préstamos no es de tipo list, es de tipo set. ¿Lo ven? Es una sutil diferencia que tenemos acá. Nosotros en Objetos 1 trabajábamos con el tipo de dato list, y para hacer la creación del objeto hacíamos new array list. ¿Se acuerdan? Sí, sí, por Bueno, eso estaba pensando que no existe el método agregar préstamo, ¿no? Porque lo vas a usar a partir de acá. no es por eso, igual ahora lo podemos ver, sino que en realidad existen X cantidad de implementaciones de colecciones. Una colección, básicamente, es una sucesión de datos encadenados, por así decirlo. Una implementación de una colección podría ser, por ejemplo, el tipo list con la asignación de objetos array list. En ese tipo de listas, ustedes lo que pueden hacer es agregar objetos sin ningún tipo de restricción, digamos, ¿no? Ahora, ¿tendría sentido que nosotros en este listado agreguemos 2 veces el mismo objeto préstamo? No tendría mucho sentido, porque esta clase tiene que reflejar lo que está en la base de datos, y en la base de datos no vamos a tener una fila duplicada. Solo vamos a tener un préstamo con el ID 1 y ninguno más. ¿Me explico? Entonces, para evitar que haya errores por parte del programador, lo que se suele hacer, y esto no es propio de Java ni de Hibernate, sino que es en general con los lenguajes de programación que trabajan con ORMs, es que la implementación de la lista que se mapea contra una base de datos sea una lista especial que no permita duplicados. En este caso específico, las listas que son de tipo set, cuando se hace un add de un objeto, hay una validación interna que básicamente dice, che, ¿este objeto ya existe en la lista? No, listo, agregalo. Che, ¿este objeto ya existe en la lista? Sí, ok, no lo agregues. Y lo rechaza, digamos, ¿no? Para evitar que, yo qué sé, se agregue 2 veces el mismo objeto en la lista. Y cuando me refiero al mismo objeto, estoy hablando del mismo objeto full, que tenga exactamente todos los mismos datos, totalmente duplicado, digamos, ¿no? Es un dato de color. No creo que tengan ese problema por el tipo de ejercicio que le vamos a pedir, pero bueno, está bueno que sepan eso. Y esto es set, y cuando quieren hacer el new es hash set. No sé si está en este TP, así por las dudas lo ponemos por acá. Yo ese sería algo así, ¿no? Set, préstamos, y después sería préstamos es igual a new hash set. Van a ser pocos los casos donde van a tener que hacer esto a mano, pero bueno, se los menciono por las dudas. Entonces pareció... Bien. ¿Cómo estás, José? Por fin en Objetos 2, a programar de verdad. Profe, ¿por qué la lista ahora se instancia como null y no como new array list? Bárbaro, ahora lo podemos ver. Siempre hay que tener una lista. ¿Cómo? Siempre tenemos que tener una lista. Claro, sí. Siempre va a ser un set el objeto de la lista. No les va a pasar esto. Es inner join siempre. Por cómo está hecha la configuración del XML. Ahora lo vamos a ver. Esto ahora lo voy a responder y hoy se ve por acá. Profe, para la validación se necesita cargar todos los clientes en Java o lo hace directamente la base. No, yo diría que los carguen desde Java. Igual en un examen les vamos a dar la base de datos con los insert, digamos, ¿no? Con 6 sería un objeto igual.
No, directamente no. ¿Vieron que el método add devuelve un true o un false? De si se agregó o no. Bueno, básicamente te va a volver el false y no lo va a agregar. No es que te avisa algo. No es que tira una excepción, no hace nada. Tipo, es cómo funciona. Bien, después tenemos lo mismo, constructor vacío, constructor con los objetos. No, acá este está protegido, igual que el otro caso. Algunas cositas de los get y los set. El toString. Y los get y los set para la lista. ¿Sí? Hasta acá, nada tan loco. El objeto de tipo préstamo, que no tiene nada raro. Sus atributos, todos privados por el tema del encapsulamiento. El constructor vacío para permitir que Hibernate genere los... no le respondí al muchacho que me hizo la pregunta. Bien, acá no es necesario que nosotros hagamos el new hash set, porque básicamente Hibernate lo hace solo. ¿Sí? Eso lo hace Hibernate solo. Por eso no es necesario que nosotros lo instanciemos. No hay problema con que no lo pongamos acá. ¿Sí? No es necesario. Así que una cosa menos de la cual preocuparse. Profe, te hago una consulta respecto justo a eso. Sí. Tuve problemas para agregar nuevos valores con punto .add a la lista set. Y para poder solucionarlo tuve que usar el new hash set. Y eso sí me lo permitía. ¿En dónde? Para agregar nuevas cuotas. Esto ya al final de este PDF, ¿no? ¿Pero lo tuviste que hacer acá arriba? No, en una función. Después pásamelo y le pego una mirada. Cuando estaba armando la función para sumar todas las cuotas directamente de golpe, usaba... porque vos creás la lista a mano. Claro, yo creaba la lista y después la quería setearla al préstamo. Claro. Bueno, eso es muy importante para aclarar. Acá lo que nosotros vamos a tener es que si nosotros vamos haciendo los add de a uno, ¿sí? Supónganse que nosotros... Eso te pasó en realidad con las cuotas, ¿no? Claro, yo primero creaba una variable local, digamos, local en la función, de cuotas, listado de cuotas. Y yo después este listado lo agarré y lo quería insertar en el valor. Ahora más adelante lo explico, así no nos mareamos, pero te pasó con las cuotas por una razón en particular. Ahora, un poquitito más adelante lo explico. Sí. Y si no lo digo, avísame así lo menciono. Pero básicamente, si no, no hay problema, porque acá nosotros vamos a ir agregando objetos préstamo de a uno y vamos a usar el método save de Hibernate, entonces Hibernate lo va a hacer solo. Ahora, si nosotros tuviéramos que precalcular la lista, bueno, la lista tiene que estar instanciada, porque lo hacemos desde lógica de negocio. Si lo hacemos desde lógica de negocio, la lista tiene que estar instanciada, si no, directamente lo va a hacer Hibernate. Ahora podemos poner un caso, pero más con Eclipse, me parece, para que se entienda bien. Bien. La clase préstamo no tiene ningún misterio, la verdad. Vamos a ver algunas cosas importantes. Llegamos a lo del famoso lazy de por acá. Fíjense que el archivo de mapeo de cliente es exactamente igual, solo que... Perdón, que me están llamando, no sé quién es. Solo que agrega una propiedad nueva y esa propiedad no arranca con el tag de property, sino que arranca con el tag de set. Eso se debe, básicamente, porque esto va a ser un listado de tipo de set. ¿Sí? Su name es préstamos, por lo tanto, adentro de la clase cliente tiene que existir un atributo que sea préstamo. La tabla a la cual va a referirse es préstamo, así que tiene que existir una tabla préstamo y también tiene que existir otro XML que mapee esa tabla préstamo. Vamos a decir que va a haber un ordenamiento por ID de préstamo. Eso es para cuando nosotros hagamos alguna query que sea del estilo tráeme todos los préstamos, tenemos que especificar cuál va a ser el orden que va a tener, porque si no, Hibernate nos los podría devolver desordenados. Vamos a decir que es inverse true, para que nosotros podamos acceder desde cliente a que podamos hacer queries desde cliente haciendo un join a préstamo y desde préstamo hacer un join a cliente. Lazy me lo salteo. Vamos a decir fetch select
para que nosotros básicamente desde el cliente podamos acceder a cada uno de los objetos que nosotros podemos llegar a tener de préstamo, si es que son muchos. Y en Lazy True, esto es lo importante, básicamente esto es como dice en inglés, es como, che, ¿este método es medio vago? Sí. ¿Qué significa eso? Significa que si yo digo traer un cliente a través de HQL y digo, bueno, from cliente, where, no sé, ID cliente es igual a 1, y no digo específicamente que quiero que me traiga sus préstamos, solo me va a traer la información del cliente. Si yo no hiciera eso, cada vez que yo quiera consultar un cliente, supónganse que estamos en una parte del sistema donde no me interesa saber la info específica de sus préstamos, solo quiero listar los clientes, porque los quiero ver en un dashboard, y después si yo accedo a un cliente, bueno, ahí sí quiero tener más información. En ese caso, la query solamente nos tiene que traer la información del cliente. Entonces, nosotros utilizamos esta propiedad en true para que Hibernate sepa que si nosotros vamos a traer todos los clientes, no queremos que nos haga de forma encadenada una selección de sus préstamos. Porque si no, estamos trayendo un montón de información al Pepe, básicamente. ¿Cuál es la contra que tiene eso? Si nosotros queremos traer al cliente y a todos sus préstamos, tenemos que ser específicos y le tenemos que decir, che, tráeme el cliente y además, cargame a todos sus préstamos. ¿Sí? Si no, si nosotros tuviéramos, imagínense, cliente que tiene un listado de préstamos. Cada uno de los préstamos tiene un listado de cuotas. Cada una de las cuotas tiene un listado de transacciones. Cada una de las transacciones tiene un listado de bla. Si yo digo select asterisco cliente, me trae todos los clientes con todos sus préstamos, con todas sus cuotas, con todas sus transacciones, con todos sus bla. Y es como que hacemos una sobrecarga sobre la consulta de la base de datos y la transacción del paquete que se envía al Pepe. Por eso siempre tiene que ser lazy true. Y si nosotros queremos hacer empezar a bajar en las capas, en las relaciones, lo tenemos que decir de forma explícita. ¿Se entiende? Esa era la respuesta a la pregunta de hace un rato largo. Ahora igual vamos a ver cómo específicamente solicitar eso, ¿sí? ¿Pero se entiende? El fetch es una propiedad que nos sirve para que nosotros podamos hacer, al momento de hacer el join, que podamos traer a todos los elementos. Si no, si vos tiras el join, solamente te va a traer el primer préstamo que machee. Vieron que más adelante había un compañero que decía eso de right join. Bueno, existen distintos tipos de joins. Nosotros siempre vamos a trabajar con inner join. Ahora, si nosotros no ponemos la propiedad de fetch, cuando hagamos el inner join, solo nos va a traer el primer objeto que coincida, digamos. Y con el fetch nos traería todos. O sea que el fetch siempre es como claro, es como, no sé si como un buscar, es como un che, tráeme todos los que coincidan con el inner. Disculpe, profe, voy a pasar lista después del descanso, me surgió una urgencia y me tengo que bajar en media hora. No estoy seguro. ¿A qué hora pasamos la lista, Ale? Antes de cortar, pasamos lista. Ok. De última, si esto vale tanto para Guido como para todos, ¿no? Si les surgió, si tuvieron la mala suerte de tener una urgencia, tiran un mensaje, no, pues se nos puede escapar. Nos mandan un mail, Alejandro y a mí, nos dicen, che, tuve este problema. Tampoco es necesario que le detallen demasiado, pero avísennos, ¿sí? Porque puede pasar. O sea, a mí se me podría cortar la luz ahora, yo qué sé. Sí, y Guido, si te tenés que ir, pasá el DNI, ya te pongo el presente. Sí, eso, ustedes ya son grandes, si tengan cuidado si nos mienten nomás, porque si pierden mi confianza no la recuperan nunca más. Yo les advierto eso. No, aparte feo. El otro día pasamos un formulario, contamos los presentes, había 15 presentes de más, bueno, dijimos, no, ya está. Bien. Sí, John Criollo. Sí, tal cual, Nicolás. De nada, Guido, Cristian, claro, evita que traigas todo. Claro, tal cual. Dale, no te preocupes, Guido. Ahí pasó el DNI, dale, anotalo, porfis. Y seguimos. Por la duda, Guido, igual todo esto que yo estoy mencionando está en los videos de las clases anteriores. Y si ya hacen alguna consulta, la subís por foro, ¿sí? A ver. Después, vieron que les dije que tiene que existir un mapeo de préstamo. Bueno, el mapeo de préstamo está más abajo. Nosotros tenemos que en el mapeo de préstamo relaciona la clase
que está en el paquete de datos que se llama préstamo, con la tabla préstamo, que tiene un ID, esto es más o menos lo mismo de la otra vez. Tiene sus properties. Y tiene una particularidad que es un tag especial que se llama many to one, o sea, muchos a uno. O sea que esta clase va a estar representando esta relación que tenemos acá, ¿sí? En donde hay muchos objetos de tipo préstamo que podrían estar relacionados con un cliente, un many to one. Esa es fácil de leer. El many to one va a tener un name cliente, eso significa que dentro de la clase préstamo tiene que haber un atributo que se llame cliente, la clase a la cual hace referencia es datos.cliente, su ID es ID cliente, esta es el ID en la base de datos con lo cual hace la foreign key, y bueno, null true, simple, no puede ser nulo básicamente. No podría existir un préstamo que no esté relacionado con un cliente. Bien, a ver. Y obviamente en el archivo de Hibernate config tenemos que agregar el mapping resource de préstamo HBM XML. Tenemos que agregar los dos. Si yo solo agrego uno, este no se me va a cargar y todo el otro va a fallar. Vamos a ver un poquito el DAO. Este es el DAO del cliente. Si no me equivoco, en amarillo tendría que estar lo nuevo. A ver. Ese traer ya lo vimos. Ese traer también. Este también. Acá. Fíjense este cómo funciona. Dice traer cliente y préstamos. Entonces yo voy a hacer from cliente c where c id cliente es este cliente. Y abajo lo que yo voy a decir es, perdón, acá hago el string y acá básicamente ejecuto el query para que me traiga el objeto de cliente que estoy buscando. Y luego lo que yo voy a utilizar es una función de Hibernate que se llama initialize, en donde voy a decir, bueno, de este objeto cliente que acabo de traer, quiero que me inicialices su listado de préstamos. Lo único que tengo que hacer es mandar como parámetro cuál es el atributo en cuestión que yo quiero cargar. ¿Cómo voy a acceder a ese atributo? Diciendo, bueno, objeto.get del atributo. De esta manera lo que va a suceder es que me va a traer al cliente y acá me va a cargar a todos sus objetos de tipo préstamo. Si yo quisiera a su vez hacer algún corte de información, como por ejemplo quiero traer al cliente y a todos sus préstamos que estén en estado tal, bueno, tendría que hacer from cliente C, inner join fetch, préstamos P, where C ID cliente tal cosa, and P.estado es igual a tal cosa. Y eso lo que haría es el corte de información que corresponde y luego también habría que poner la línea de inicialización. ¿Sí? Profe, Sí. dos consultas le hago. Una capaz Sí. que creo que capaz la... ¿podrían poner el código ese una vez más al PDF así le muestro? Sí, por supuesto. Había dicho el año pasado que, bueno, y creo que la clase pasada también, acá no tener un catch no tendría sentido porque de última te trae como un null, ¿no? O sea, no. Claro, como vos no estás persistiendo información, no hay ningún rollback que hacer. Por eso el catch que nosotros trabajamos, que básicamente el catch lo que hace es... manejar la excepción. Claro, pero manejar la excepción internamente, lo más importante que hace es ejecutar el rollback sobre la transacción. Como acá yo no estoy haciendo ninguna operación que altere la base de datos porque solo son búsquedas, no es necesario manejar la excepción porque básicamente no hay ningún rollback que hacer. Claro, mi pregunta es, ¿puedo poner un catch que sea por si se cayó la conexión con la base de datos cuando quiero lanzar este método? Sí. Bien. Sí, podrías ponerlo. Te va a fallar este método de acá, el iniciar operación, y te va a tirar un error y podrías cachearlo totalmente. Bien. Y la otra pregunta era, no sé si la había respondido antes, pero que me surgió que bastante boba quizás. Sé que poner un return o más de un return adentro de un método no está bien. ¿Cuál es la diferencia entre eso y mandar un catch? ¿Cuál es la diferencia entre eso y mandar un catch? Claro, porque yo veo el return como algo que, es decir, se termina la función ahí y me devuelve un resultado. Si acá
no sería lo mismo que poner un try y un catch en definitiva, porque parte del código no lo toma y toma directamente el return. Ah, es que depende, porque vos lo que podrías tener es, una excepción que nazca de exception. Si la excepción nace de exception, todo lo que tenés por debajo no se va a ejecutar porque trabaja con el hilo de ejecución, o podrías hacer una excepción como las de Hibernate, que son trouble, y que esas, bueno, van a seguir con el hilo, porque no levantan la excepción para arriba, es eso que estaba mencionando hace un ratito. Pero no, incluso vos podrías tener 5 catch, porque vos podrías tener 5 posibles errores distintos acá. Para el catch sí vale tener varias operaciones, porque no es un punto de retorno que está relacionado con el objeto que se va a enviar, sino que es el manejador de errores, digamos, ¿no? Es más, inclusive lo más común es que solo exista un catch que levante un tipo de exception general y después que vos tengas una interfaz por otro lado, que esa interfaz te toma cuál es el catch que corresponde y que adentro de esa interfaz tengas como una especie de switch con todos los tipos de errores que tenés, tipo ahí manejos bastante interesantes por el lado de cacheos de errores. Básicamente porque vos podés tener dentro de una aplicación un montón de errores distintos. Listo. ¿Sí? Y eso igual, está súper buena la pregunta. Con el tipo de ejercicio que les vamos a pedir no se van a complicar, la verdad. No van a tener complejidades de ese tipo. Pero sí, con el catch sí vale tener varios. De hecho, es hasta común. Muy bien, gracias. No, de nada. Por las dudas, por si no se entendió bien lo que le acabo de responder el compañero, yo podría hacer un catch de Hibernate Exception, abajo tener un catch de Runtime Exception, abajo tener un catch de algo específico mío, yo qué sé, User Details Exception, y así, yo puedo tener X cantidad de catch acá. Y que cada uno me caché un error distinto a partir de, la operación que falló en cuestión. Pero bueno, eso es súper específico, súper específico. Está bueno que lo sepan. Nosotros puntualmente no lo vamos a evaluar, ¿sí? A ver si hay alguna consulta. Esperen, me perdí. Acá. Sí. Si no pones el Hibernate, claro. También, ¿por qué no se usa el session get class? Sí, se podría usar. Se podría usar porque estaba trayendo por ID, ¿no? A ver. Sí, se podría usar tranquilamente. No habría problema. De hecho, hasta, para que lo piense, sería mejor. Para que quede más cortito. Bueno, ojo. ¿Hay una forma de evitar el inner join? Sí, puede ser. De esa manera el inner join vos lo utilizás solamente cuando querés hacer cortes de información sobre las clases que están relacionadas. ¿Y por DNI sería DNI cliente? No, depende cómo se llame el atributo de la clase. En este caso el atributo de mi clase se llama literalmente DNI, creo. A ver. Porque Hibernate hace las consultas por atributo. El atributo es DNI. Así que tiene que ser DNI. No DNI cliente. No me queda claro el initialize. ¿No me trae por defecto ya los préstamos? No. No, porque la propiedad lazy te lo bloquea. Tenés que inicializarlo para que específicamente decir, che, tráeme el cliente y todos sus préstamos. El finally se pone sí o sí, sí, porque es la manera en la cual vos te asegurás de que siempre... cualquier lado me fui. De que siempre se cierre la sesión. Otra vez me quedo acá. A ver. Deme un segundito. Si yo abro una conexión con una base de datos y no la cierro, es terrible. Siempre que se abra una conexión, se tiene que cerrar. Entonces, la cláusula del finally lo que te especifica es que no importa lo que pase acá arriba, sí o sí, lo que esté dentro del finally se va a ejecutar.
No importa si todo esto se corrió bien o si esto se corrió parcialmente bien porque hubo un error y se levantó una excepción. Pase lo que pase, el finally se ejecuta, siempre. Y en este caso nosotros lo usamos para asegurarnos de que siempre que se abra una sesión, se cierre la sesión. Tengo la misma duda. Ahí se lo respondí. Supongo que sí, claro, tal cual. Tal cual como dice Juan. Vos podés poner un close sin usar el finally, pero ¿dónde lo pondrías? Vos tenés que estar 100% seguro de que se va a ejecutar. 100%. Entonces, ¿dónde lo pondrías? Si lo pones al final de acá y te falla la línea anterior, no se va a ejecutar. Si lo pones en el catch, pero no tuviste ningún error, no se va a ejecutar. Tendrías que ponerlo en los dos. Ya ponerlo en los dos es medio garrón. ¿Y qué pasa si tenés más de un catch? Tenés 5 catch. Tendrías el close acá y en los 5 catch. Es como, bueno, demasiado. Directamente pones un final y te aseguras. El super warning. Si esto no funciona, la función de abajo... Ah, sin esto no funciona, quisiste poner, ¿no? No, creo que no. Es simplemente como para que no te muestre el warning. A ver en dónde lo tengo. Tendría que ser acá. No, simplemente para que no te funcione el warning. Si nosotros estuviéramos haciendo test de unidad de esto, no tendría que ser necesario que pongamos el uncheck. Pero tranqui, no se preocupen. Esto agréguenlo, no pasa nada. Podrías, pero poner una excepción. Ah, están hablando del finally. Si fuese 1-1... No, el initialize solo para relaciones de 1 a muchos. Porque está relacionado con las listas. O sea, el finally es para que haga algo sin que llegue al catch. Claro, para que se ejecute siempre, vos te asegurás. Le consulto porque cuando le agregué cuota sin eso no me andaba. No tendría que pasar. Si no, pasame el proyecto y lo miro. A ver qué más hay por acá. Yo les digo eso de que me pasen el proyecto así lo miro porque capaz agarro el proyecto y en 2 segundos me di cuenta de cuál es el error o capaz tardo 40 minutos. Y no da que esté 40 minutos buscando un error y que ustedes me vean buscando un error. Más productivo que lo vea después. El préstamo, el dado del préstamo, este es todo nuevo. Bien, la parte de iniciar operación es igual a las demás, manejar excepción es igual a las demás. El traer préstamo, acá nosotros desde el préstamo hacemos un join con el cliente y traemos el préstamo por su ID. Eso para que nos combine esta información. Fíjense que acá yo no necesito usar el initialize. ¿Sí? Repito, solo es para las listas. En el caso contrario no hay ningún problema. Con el inner estamos ok. Y esto funciona porque nosotros tenemos la propiedad inverse true. Más por arriba, donde estaba. Esta. Que nos permite hacer las consultas desde ambos lados. Igual esto, si la semana que viene no se acuerdan para qué sirve cada uno, no pasa nada porque todos los sets son iguales. Lo único que va a cambiar es esto, porque va a cambiar el nombre del atributo, esto, porque va a cambiar el nombre de la tabla, esto, porque va a cambiar el nombre del ID, esto, porque va a cambiar el nombre del ID de la otra tabla que relaciona, y esto, porque cambia el nombre de... Ah, esto no lo dije, ¿no? ¿Esto lo dije? Tengo la sensación de que no lo dije, me lo salteé. ¿Lo dije? A mí me parece que no use. No lo dije, ¿no? Está bien, No. igual es una pavada. Nosotros decimos que la lista tenemos que especificar contra qué se va a relacionar. Básicamente, dentro de la tabla préstamo, nosotros tenemos una foreign key que es ID cliente
y que va a tener una relación de 1 a muchos contra la clase préstamo. Súper simple. ¿Sí? El set va a ser siempre igual. Lo que va a cambiar obviamente son, bueno, los atributos y demás. ¿Sí? A ver qué hay por acá. Sería hacer una función en el dado para agregar un conjunto de préstamos. ¿Sería válido hacer una función en el dado para agregar? Y sería medio raro, porque vos vas solicitando préstamos de a uno. O sea, por cómo es el objeto, es medio raro. Ya que inicia operación y maneja excepción, hay que ponerlo en todos los en el dado. Sería más factible armarlo en una clase aparte. Sí. Sí. Hasta podríamos pasarlo al utils. Nunca se me había ocurrido, pero sí, podría ser. Cosa que no esté siempre. Habría que ver cómo ponerlo ahí nomás. De igual manera, si alguna vez nos acuerdan que va en cada tag, pueden apretar Control Space. Sí, totalmente. Totalmente. Y los ayuda el IDE mismo. Aquí vendría a ser la foreign key, tal cual. No me quedó claro por qué hizo el inner join ahí. Porque yo quería traer al préstamo y cargar el objeto cliente. O sea, yo quería traer el préstamo y saber de qué cliente es. En este caso no necesito hacer el initialize porque cliente no es una lista en la clase préstamo, es un objeto unívoco. Para traer el listado de clientes, perdón, de préstamos es lo mismo, solo que acá los estoy trayendo por cliente y acá incluso hasta cobra más sentido el inner join porque después yo tengo que hacer. Disculpe, pero está muteado, profesor. ¿Desde hace cuándo estoy muteado? ¿Qué fue lo último que dije? 15... Ah, bien, listo. No, recién. Uf. Ok, pero yo le respondí a un compañero. Ay, Dios, ¿qué me pregunto? Ah, le respondí a Alan. ¿Se escuchó, Alan, lo que te respondí? ¿O no? No, Sí. eso no se escuchó, me parece. Sí, me dijo así. Ah, Claro, initialize solo para las colecciones. Bien, y acá, bueno, el inner fetch cobra más sentido porque estamos haciendo. No, acá cobra más sentido porque estamos haciendo una consulta también, ¿no? Pero es lo mismo. Y después en el DAO de cliente tendría que estar resaltadito en amarillo la diferencia. Acá nosotros hacemos traer cliente y sus préstamos. Ah, esto ya lo expliqué. Sí. Bien, en el préstamo ABM, fíjense que acá lo mismo, a ustedes les queda la parte que tendrían que implementar. ¿Sí? Y en cliente ABM lo mismo. ¿Sí? Tienen algunas cosas que ya están hechas y tienen algunas que ustedes tendrían que ir implementando. A ver, vamos un poquito al test. Fíjense que acá, si yo quiero traer un préstamo, voy a correr este. Acá me va a mostrar me muestra cuál es la consulta que se hizo y me trae todos los clientes que andan dando vueltas por ahí. Primero nosotros tenemos... está orientado medio raro. Ahí está. Tenemos préstamo número 1. Vamos a traer los préstamos, perdón, el préstamo número 1. Entonces a la ABM yo le digo, bueno, ABM, tráeme el préstamo. La ABM viene por acá, tendría que hacer la acción y después al DAO le dice, che, me traes el préstamo. Y hace el from préstamo. Recuerden que no es necesario poner select asterisco, porque si no se pone, Hibernate asume que quieren hacer eso. From préstamo P, inner join fetch. Los joins de HQL son siempre iguales, es inner join fetch, siempre. Y de acá no es necesario que pongamos el on, básicamente porque Hibernate ya sabe cuál es el atributo que los relaciona, porque nosotros lo ponemos explícito en el mapeo. Entonces simplemente le decimos desde préstamo al atributo cliente. Le ponemos un alias y después podemos continuar.
tiramos un unique result y esto nos devuelve el préstamo en cuestión. Un poco más para atrás. Y acá yo estoy cargando un cliente ABM, lo traigo por su DNI, y después más abajo digo, esto es importante que lo sepan hacer, porque es súper común en los tipos de ejercicios que nosotros traemos, hacer este tipo de consultas en donde les pedimos que traigan una colección de información a partir de otro objeto que obviamente esté relacionado con esa colección de información. Refraseándome, básicamente es tráeme todos los préstamos que sean de este objeto cliente, siendo que cliente y préstamo están relacionados. Entonces yo digo, from préstamo P, inner join fetch, P cliente, C, para ponerle un alias, where C.id cliente, este es el atributo de la clase cliente, es igual a el ID que estamos pasando en cuestión. Entonces de esa manera yo traigo todos los préstamos de un cliente dado. ¿Sí? Súper común este caso de uso que tenemos acá. O sea, súper común en exámenes y demás. Y después, bueno, sobre esta lista yo la itero y la imprimo. ¿Sí? Imprimo tanto el préstamo como su cliente. Una cosa importante acá es que en el cliente, fíjense que yo no estoy imprimiendo el listado de préstamos. ¿Sí? Imprimo todo menos el listado de préstamos. Y en préstamo, si nosotros nos vamos al toString, tampoco estoy imprimiendo el cliente en cuestión. Pero si quisiera hacerlo, quizás podría, digamos, ¿no? Un poco la idea es que uno de los dos toString puede referir a la otra clase, pero no ambos, porque si yo acá pongo más cliente y de este lado hago lo mismo, pero con los préstamos, ¿sí? Vamos a ponerlo acá un poquito más fácil. Yo hago esto así, lo que va a suceder es que en el toString del cliente, ¿qué pasa? En el toString del cliente va a imprimir a sus préstamos y después por cada uno de los préstamos se va a imprimir a su cliente en cuestión y después ese cliente va a imprimir los préstamos y por cada uno de los préstamos imprime el cliente en cuestión y me voy a quedar así atrapado hasta que se quede sin memoria la JVM y me tire un error. ¿Sí? Guarda porque con este tema de que es recomendable que los set y los get los hagan con el IDE, suele pasar que para avanzar rápido con el examen, esto lo hacen también con el IDE y no se dan cuenta que están agregando este valor y de repente cuando corren los test no le funcionan y el error que les tira es súper inentendible. A ver si lo puedo correr como para verlo. Les tira esto. Fail to lazy, initialize, collection, bla, y tipo no te está diciendo que el error es porque vos pifiaste en el toString. Simplemente te dice hubo un error con la sesión. Que es algo súper genérico que te pase esto. Profe, me parece que ese no es el error que te tira. Tendría que tirar un overflow de memoria porque está haciendo recursividad. No, porque el ORM ya sabe que va a pasar eso, entonces tira primero. Entonces directamente no te va a traer va a poner en carga precios a la traída de datos. Claro, por eso el error está de algo relacionado con lazy. Okay. Si yo saco, no sé, ese error va a dejar de estar. A ver. No le gustó que lo hagamos desde préstamo. Tiene sentido. Claro, yo tenía que correr este. Y ahí funcionó. Y si yo se lo vuelvo a poner, ¿dónde era? Acá. ¿Qué le pasa?
Ahí le va a quedar. Y la re quedó mal. Ese es el overflow que le decía, porque entró en recursividad del coso. Y la re quedó mal. Pobrecita mi JB. Mi compu está haciendo... Sí, Ustedes no lo escuchan, pero me dice, ¿por qué me haces esto, man? Si vos sabés que eso no lo puedes hacer. Bueno, sí, ahí no entendía por qué estaba pasándome eso hasta que cambió nuestro stream. Nada, es un error súper común, digamos, ¿no? Así que ojo con eso. A ver. ¿Qué más? Bien, cosas que son importantes, que creo que más abajo tendría que estar. Acá. Fíjense que acá tienen un TP que es bastante interesante, les recomiendo que lo hagan, ¿sí? Que es el de cliente con su listado de préstamos, con su listado de cuotas, ¿sí? Acá ustedes lo que van a tener que hacer es, a un cliente le van cargando préstamos y por cada uno de sus préstamos tienen que hacer la lógica para calcular las cuotas. ¿Cuál es el problema que tenemos? Si nosotros podemos crear el cliente y después en otra instancia cargarle el préstamo y las cuotas. Pero cuando creamos el préstamo, sí o sí el préstamo se tiene que crear con todas sus cuotas. Nosotros no podemos crear un préstamo y después en una transacción aparte subirle la cuota 1 y en una transacción aparte subirle la cuota 2 y en una transacción aparte la cuota 3. Tiene que ser todo junto esta operación. Esto es de composición, ¿sí? Debido a eso, nosotros tenemos que cargar el préstamo en la base de datos con todas sus cuotas ya calculadas. Para eso tenemos dos opciones. Hacemos lo que mencionó el compañero hace un rato, que es básicamente que al listado de préstamos, de cuotas, perdón, que acá veo que no está ese atributo, al listado de cuotas, que falta poner acá, es un set, tendríamos que ir creándolo uno a uno, mano a mano, uno a uno, uno a uno, uno a uno, y después cuando tenemos todo el objeto préstamo con todas las cuotas, hacemos un save del préstamo y hacemos un for por su listado de cuotas y hacemos un save por cada una de las cuotas. ¿Qué es lo que va a suceder a nivel capa de DAO? Cuando nosotros hagamos eso, si llegamos a tener un error en alguna de las operaciones, vamos a suponer que este objeto yo lo estoy mandando con el listado de cuotas. Acá yo tendría una especie de for, un for. Y esto me va a fallar porque no tengo las cuotas, pero bueno, esto sería cuota, objeto, punto, get cuotas. Por cada una de las cuotas hacemos una inserción. Decimos al session que inserte la cuota, digamos, ¿no? Algo de este estilo. Cuando yo haga esto, si alguna de las que tengo acá adentro me falla, no se va a llegar a hacer el transaction y se va a hacer el rollback y por ende toda esta operación se tira para atrás. Toda, completa. ¿Sí? Esto que estamos haciendo es una operación media como manual, ¿no? Porque estamos cargando este objeto y su listado de cuotas por separado. Obviamente, en el método del ABM tenemos que ir haciendo un add a mano. Acá ustedes tienen cómo hacer el cálculo de cada uno de estos valores que tenemos por acá. Creo que estaba un poquito más abajo. Acá. Tienen cómo calcular la primera cuota y cómo calcular la segunda y las restantes, ¿sí? Y un dato importante es que espero que se les haya pasado por la cabeza que hacer esto es una fiaca. ¿A alguien se le pasó por la cabeza que hacer esto es una fiaca? Bueno, yo quería consultarte justamente eso, porque yo agregué el objeto préstamo con su atributo cuotas, todas Sí. ya calculadas, y solamente me guardó en la base de datos el objeto préstamo. Y claro, haciendo el for, recorriéndolo, yo entiendo que funciona, todavía no lo hice, pero iba a hacer eso. Claro, si haces eso funciona, porque vos haces el save por un lado y los otros saves aparte. Claro, Pero no funciona guardar el objeto préstamo con sus cuotas adentro. Sí, sí funciona, pero con una particularidad.
con lo que vimos nosotros hasta ahora, esto lo tendríamos que hacer a mano. Y es medio una fiaca, la verdad, ¿no? Porque incluso hasta podríamos meter algún error por acá, alguna cosa que no contemplemos. Podrían pasar X cantidad de cosas que nos hagan que este fragmento de código sea un toquecín endeble o complicado de manejar, digamos, ¿no? Entonces, la opción alternativa que nosotros tenemos es que dentro de la propiedad set, Hibernate nos ofrece una property más que se llama Cascade, que nosotros le podemos decir que haga una actualización de Save and Update. Ojo, esto es el ejemplo sobre lo que tenemos más arriba, pero obviamente esto tendría que ser sobre cuotas, no sobre préstamos, no se vayan a confundir. Y es exactamente igual, solo que tiene que ser sobre las cuotas. De forma tal que, ¿qué es lo que va a suceder? En el HBM, si quieren lo puedo poner, quizás va a ser mejor. En el HBM de préstamo, si tuviera las cuotas, ¿no? Yo tendría que tener algo así. Y acá diríamos cuotas, Cascade, Save and Update, sobre cuota, ID cuota, cuota, inverse, ta. Esto seguramente va a ser ID préstamo porque va a ser la foreign key y se va a relacionar con cuota. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Que al momento de guardar un objeto de tipo préstamo, si este listado tiene valores, te los guarda automáticamente y lo trabaja en una transacción. O sea, nos hace de manera, no sé si decía automática, porque necesariamente hay que poner este atributo, pero sí, esta property, pero sí, pónganle que es pseudo automático, nos haría el tema este de el for. ¿Sí? Así que, no sé quién hizo esa aclaración hace un ratito, pero básicamente para resolver ese error que estaba mencionando el compañero, dos opciones. O lo hacen a mano, o laburan con la opción de Cascade Save and Update. ¿Sí? O sea que si un objeto tiene un atributo set dentro, con objetos también, Te los carga. y está linkeado a una tabla en la base de datos, te los carga automáticamente también. Sí. Está genial. Sí. ¿Cuál es el tema que tiene esto? Es Save and Update. No es Save solo. Así que quizás a nosotros nos podría pasar que haya algunos puntos en el programa en donde nosotros tengamos el préstamo con sus cuotas y quizás lo que queremos cambiar es el estado del préstamo y no queremos actualizar las cuotas. Entonces esto va a ser una evaluación sobre la base de datos de una manera como redundante, ¿no? Entonces no es que esto lo tienen que poner siempre, sino que tendrían que analizar cuáles son los casos de uso que tienen que resolver y a partir de eso poner el cascade o decir, bueno, nada, lo pongo a mano. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe, le paso una pregunta porque yo llegué a solucionarlo eso, pero en vez de hacer interactuar el dado de préstamos para que ingrese las cuotas, lo que hice fue hacer interactuar los ABMs entre préstamo y cuotas. Y lo que hice fue, a la hora de declarar un préstamo, que tome la cantidad de cuotas y llame al ABM de agregar cuota y lo agregue directamente. Claro, pero vos lo tenés en transacciones distintas en los dados, ¿no? Claro, están en transacciones diferentes en los dados. Y lo que pasa es que si vos ahí te falla alguno de los dados, vos cargaste. Claro, tengo 5 cuotas bien, una mal, me quedaron 5 cuotas cargadas mal. 5 cuotas sin terminar la cantidad de cuotas. Claro, y básicamente te despiden del banco. Claro. Encima que trabajo por un banco. Claro. No, hay que tener cuidado con esas cosas porque si se cargan valores, te lo dije en broma, ¿no? Pero si se cargan valores a medias en la BDE puede ser un problema bastante grande. Sí, lo sé. Gracias, profe. No, de nada. Bien. Ok. Lo que me queda es súper cortito. No sé qué prefieren. Si prefieren que lo explique y ya los liberamos, o si quieren meter un corte de 15 minutos y después volvemos y explico lo que tenemos acá. Me tomará un poco, no sé. No, yo diría que lo hagas ahora. Bien. Me gusta esa actitud. A ver si hay algún... siempre me pierdo en el último
Profe. No, me re perdí, no sé cuál fue el último mensaje. Ah, acá, listo. Esperen que voy a leer el chat y bueno, lo explico y ya pasamos lista y terminamos. Entonces, si hago select, ¿podría traer información? Sí. En realidad, Adrián, existen otras maneras en las cuales vos podés hacer un DTO. ¿Sí? Pero sí, podrías traer un objeto de manera parcial. Si lo necesitas, podés hacerlo. No está directamente relacionado con el DTO, pero sí, son conceptos que se cruzan. Cuando veamos lo de Spring, ahí hay varios ejemplos copados que podemos analizar. Perdón, me quedé pensando si valía la pena habilitarles la guía de Spring, pero no, mejor no, porque quiero que se concentren en... Sí, no, mejor no. Ahí tenemos las excepciones, por lo tanto, cada intento de traer o agregar va en un try. Claro, tal cual, Cristian. Tal cual. Lo separás en casos de uso, test con su correspondiente try catch. Trae préstamo de la guía 3. En una parte piden implementar que si el cliente no tiene préstamos otorgados, que mostremos un mensaje. ¿Cómo sería? Porque en el test muestran que hay un préstamo por ID, después muestran a quién pertenece. Esa verificación se podría hacer. La verificación va en el ABM en sí. Igual pará, porque no sé cuál es el... ¿La verdad es la página? Ah, es porque hice eso, me perdí. Pará. Todos estos cortes de validación van en el ABM, siempre. Ahí donde ustedes tendrían que decir, bueno, a ver, cómo está cargado el objeto, qué le falta, qué tiene, qué no. Es como el ABM es la capa de negocio. ¿Se acuerdan que en Objetos 1 teníamos la capa de negocio donde iban todas esas validaciones? Bueno, la capa de negocio ahora es el ABM. Después, si te acordás específicamente cuál es o en qué página está, avísame, así lo miramos puntualmente. Bucle infinito. Depende mucho de cómo esté planteado el caso de uso. Si el caso de uso está planteado desde el punto de vista de que vos puedas acceder de manera cómoda, bueno, lo vas a poder hacer. Y si no, vas a necesitar hacerla bidireccional. Yo qué sé, si saco el listado de préstamos y yo digo que quiero tener un cliente y todos sus préstamos, va a ser muy incómodo porque tendría que traer todos los préstamos, cortarlos por el cliente y después a mano hacerle un set del cliente a cada uno de los préstamos. Tendría un for medio feo. Lo mejor sería hacerlo bidireccional, digamos, ¿no? Eso pasa con el contacto, claro. Profe, ¿podría pasar más archivos como este TP o modelos de parcial del año pasado? No, nosotros no pasábamos modelos de parcial. Igual, yo sé que hay un banco dando vueltas por ahí. Pero con que hagan lo que tienen en la guía les va a alcanzar, no se preocupen. Profe, yo tuve problemas con el traer cliente y préstamo. Con el test. Después decime más abajo cuál, qué problema. Eso también serviría para hacer un delete en cascada. No, vos en el Cascade le podés poner delete. Vos podés poner save and update y delete. Profe, ID cuota vendría a estar como... No. El ID cuota es el ID de la cuota. El número es el número de la cuota. O sea, vos vas a tener un préstamo 1 va a tener 3 cuotas, ponele, ¿no? Entonces, esos IDs van a ser 1, 2 y 3 y las cuotas van a ser 1, 2 y 3. Después el préstamo 2 tiene 3 cuotas también. Los números de esas cuotas van a ser 1, 2 y 3, pero sus IDs van a ser 4, 5 y 6. El ID es la primary key, que es unívoca para todos los elementos, y el número de la cuota es representativo de lo que es el objeto
en su conjunto, ¿no? En este caso. Son dos cosas diferentes. Ah, sí, Copa Libertadores. No tengo ahora el código. Sí, pásamelo, no hay problema. Explícame cuál es el problema, le pongo una miradita. Con el ion en el CFG se puede vaciar toda la BD antes de empezar. Sí. Hay una propiedad para eso, pero no me acuerdo cuál es, la verdad. No me puedo acordar. Para boletear una cuota lo tenés que hacer manual. Si vos querés, sería raro que borren las cuotas de un préstamo igual, pero si vos quisieras hacerlo, podés borrarlas de a uno en uno, como con los otros objetos comunes. O si querés borrar el préstamo y todas sus cuotas, de manera como directa, usas la property de Cascade y en lugar de ponerle Save and Update, le pones Delete y se te borra todo. Desde el préstamo se te borra todo, digamos, ¿no? Y sabes que no me acuerdo cómo es esto, José. Yo diría que corras el script otra vez y que se limpia la BD. Bueno, vamos a esto. Profe. Sí. Perdón, yo le había preguntado sobre una consulta sobre la implementación de verificación de si un cliente tenía préstamos otorgados. Sí. Me había preguntado en qué página era, pero no le puedo contestar porque no me estaba dando el micrófono. Es en el test de... Creo que es ahí. ¿Acá? Sí, ahí o en el de arriba, en cualquiera de los dos. No, mi duda era porque se supone que si yo traigo un test, por ejemplo en este caso se trae un test, bueno, en el caso de arriba, en el test de arriba, se trae un préstamo y se muestra a quién le pertenece, ¿no? Pero dice implementar si este cliente, no sé si se refiere al cliente que tiene el préstamo, supongo. Ah, no, claro, porque acá vos decís, tráeme todos los préstamos de un cliente. Sí. ¿Sí? Entonces, el ABM tendría que mostrarme el listado de préstamos del cliente o levantarme una elegante excepción de, che, el cliente no tiene ningún préstamo, por ejemplo, ¿no? O podés manejarlo quizás desde acá y decir si esto es igual a vacío o a null y mostrar un mensajito. Se refiere a eso. ¿Sí? Ok. Y arriba lo mismo, ¿no? Porque pide también... Lo mismo. Ah, ok. Listo, eso era. Gracias. Eso, no, de nada. Eso no te va a pasar con cuota y con préstamo porque siempre va a existir esta relación, porque es de composición. Esta, como es de agregación, podría no existir. De hecho, esto también, acá tiene que tener un 0. ¿Sí? Okay. Bien, vamos a esto que es cortito. Relación de muchos a muchos, y con eso ya estamos avanzando bastante. Como recordarán, nosotros tenemos tablas intermedias en el esquema de una base de datos relacional. Podemos decir que un cliente puede haber ido a ver distintos eventos y distintos eventos pueden haber sido presenciados por distintos clientes. Entonces, básicamente acá tenemos una relación de muchos a muchos representada en la base de datos con una tabla intermedia donde su primary key es la unión de estas dos foreign keys que son las primary keys de las dos tablas que intervienen. ¿Sí? Es un concepto de base de datos, una tabla intermedia. Desde el punto de vista de clases, nosotros no tenemos tablas intermedias, sino que el cliente tiene un listado de eventos, y el evento tiene un listado de clientes. No tenemos a la tabla intermedia, es el cliente tiene muchos eventos y el evento tiene muchos clientes, ¿sí? No existe la tabla intermedia. Si esta tabla intermedia tuviera más atributos, es porque no es una tabla intermedia, es una tabla más, y por ende tendría que representarse. Si solo tiene esta estructura, es porque no tiene que representarse en el diagrama de clases. ¿Sí? Preguntas. Voy a hacer esto. Voy a hacer algo astuto acá y voy a poner una línea separadora para saber por si escriben algo. Sí, ¿quién levanta la mano? Bruno y Lucía. El chico había levantado antes la mano, bueno, ya no está. Dale. Sí, tengo una duda porque justamente en ese diagrama yo lo estaba viendo hoy.
Y en la base de datos, en el diagrama, el DNI lo pone como un bar chart. Lo que sucede es que te pone el ID como un int, pero a la hora del código es un long. Y a mí me pasó que tuve problemas con los traer porque como había polimorfismo de si es un long, lo traigo por ID, si es un int, lo traigo por DNI, me confundía porque después yo veía la tabla y decía que el ID era un int cuando en el código es un long. No entiendo, eso no genera problema que yo lo declare como un tipo de variable en la base de datos y de otro tipo en el código. A ver. Primero quiero ver eso que me mencionaste. El evento. Mira. Esto tendría que ser en realidad. Esto no está mal que sea un bar chart. ¿Sabes que nunca lo había visto? Nunca nadie hizo TTP. Sí, hay un error ahí. Esa es mi única conclusión. Esto hay que cambiarlo porque es un error. Y con el tema del int no hay problema. Porque Bien Lucía, conversión. Bien Lucía. Sí, ahí te va a hacer la conversión. Nosotros solemos poner desde las clases que el ID sea un long y que el DNI sea un int para justamente trabajar con ese tema del polimorfismo de los métodos y que vos puedas tener un traer por DNI, perdón, un traer por ID y un traer por DNI y que uno sea un long y otro sea un int. Acá, bueno, esto está mal, esto tendría que ser un int. Pero esta conversión no va a tener problemas. Ah, buenísimo, porque lo que me había pasado es que justamente me generó confusión antes, que yo veía, como dije, en la base de datos, dije, bueno, el ID es un int, declaré un int para el ID, y no me retornaba nada porque estaba buscando un DNI con lo que yo quería llamar un ID. Claro, no, este está mal. De hecho, ahora que lo pienso, no sé por qué en esta BD también tiene la cuota. ¿Qué pasó acá? ¿Esto les pasa a ustedes también? Quizás habré cargado tantas veces esto que lo cargué mal, no sé. Pero sí, esto tiene que ser un int. Después lo vamos a corregir. Bien. Bien ahí esa tabla separadora. A ver qué están preguntando. Si la tabla intermedia tuviese un registro como una fecha y hora, por ejemplo, ¿habría que generarla? A ver, justo acabas de mencionar dos atributos que normalmente sirven para cuestiones auditables y no suelen estar relacionadas con el negocio de la aplicación. Si están relacionadas con el negocio de la aplicación, significa que esa tabla tiene que ser una entidad. Y si tiene que ser una entidad, tiene que ser una clase. Si solamente son campos por cuestiones de auditoría, tipo última fecha de actualización o algo así, sigue siendo una tabla intermedia. ¿Sí? Apreté sin querer. No te preocupes, Bruno. Esa BD todavía no la descargué. Pensando en voz alta, pero en el caso que no sea de auditoría, serían dos relaciones uno a muchos. Claro, serían dos uno a muchos, tal cual. Claro. Tal cual. Todo depende de cómo esté construida la tabla de cómo esté construida la tabla intermedia. Si es así, es una tabla intermedia y no tiene funcionalidad, solo es un puente entre las otras dos tablas. Por lo tanto, si no tiene funcionalidad, no es representativa para el diagrama de clases, porque el diagrama de clases expone funcionalidad. ¿Sí? Expone modelo de negocio. Ahora, si esto tiene más columnas, más columnas, y esas columnas están relacionadas con el modelo de negocio, bueno, ya pasa a ser una entidad. ¿Sí? Que en ese caso la clave primaria no sería la combinación de dos claves primarias dependientes, ¿no? Claro, posiblemente. Me parece medio... Habría que pensarlo, pero... Sí. Podría ser, es verdad. Podría ser. Sí. Bien, y fíjense que acá simplemente lo que vamos a tener es una sutil diferencia. El mapeo es exactamente igual al que habíamos visto en el otro caso del cliente con los préstamos, porque también tiene un set, y la única diferencia es que acá en vez de poner one to many, ponemos many to many. Para que IONET sepa que este listado lo va a construir a partir de una tabla intermedia. Entonces, lo que tiene que cargar en este listado no es lo que está acá, sino que es el fetch contra todos los elementos que coincidan de este lado. ¿Sí? Y IONET lo hace solo, y se va para el otro lado y nos trae todo.
Es importante que aclaren que es un many-to-many. Y del otro lado, lo mismo, va a tener el set de, ¿cómo es? El set de los clientes. Tienen que especificar cuál es la tabla y tienen que aclarar que es un many-to-many para que Hibernate sepa que no tiene que traer la info de esta tabla, porque esta tabla solo es un puente para que desde acá se vaya y nos traiga todos los clientes que se relacionan con este evento. ¿Sí? Es lo único. Después, desde el punto de vista del diagrama de configuración, el XML de configuración es exactamente lo mismo. Las clases de datos son exactamente iguales, también tienen su correspondiente set. Todo exactamente igual. Y creo que había una pequeña diferencia. Déjenme bajar. No, no había ninguna, es exactamente igual, porque después lo tratan como si fuera una lista. Es como que ustedes se abstraen de que existe esta tabla intermedia y lo tratan como un listado, como si fuera una relación de uno a muchos. ¿Sí? Hibernate ya les hace este puente y saltea la tabla intermedia para relacionar a todos los eventos del otro lado. Y no mucho más, va a funcionar igual que con el caso del cliente y sus préstamos. Todos los queries van a ser exactamente igual. Ustedes se abstraen de que existe esa tabla intermedia. Es como que no existe para ustedes. Perdón. De hecho, una vez que están los mapeos correctamente, ustedes ni deberían tener que ver la base de datos. O sea, Claro. directamente arman los SQL mirando la capa de datos nada más. Porque en realidad la sintaxis de los SQL hacen referencia a las clases de la capa de datos y a los atributos de esas clases tipo datos. Ah, pará, acá hay algo que se me escapó. Ahora lo vemos. ¿Sabes qué puede pasar con esto que mencionás acá, Javier? El script tiene que específicamente decir create database, use database. Si no dice eso, hace lo que le pinta. Así que guardan eso. Que probablemente es lo que me pasó a mí en... justo lo cerré. Bueno, lo que me pasó a mí en mi tabla que tenía mezcladas cosas. Lo del equals, a ver. Perdón, no es que no quise explicarlo, es que se me pasó. Lo del equals. ¿Qué cosa del equals? ¿Teníamos algo del equals? A ver, cliente. Ah, esto, ¿no? Crear el evento, implementar su equals, su agregar y su eliminar. No, nada, que tienen que implementar el equals nomás. Ah, bueno, un dato importante, recuerden que eso pasaba también en objetos 1. Si ustedes están haciendo operaciones sobre las listas y no tienen implementado el equals, podrían llegar a tener ciertos errores. Tienen que decir específicamente cuál es la unicidad de un objeto contra otro y en el equals poner, en este caso siempre, que es por el ID, digamos, ¿no? Si no, probablemente los agregar y los eliminar no les funcionen bien. Por eso les aclara que armen el equals. Pero es armar el equals nomás. Y solamente tendrían que poner que la propiedad de la unicidad es el ID. ¿Sí? Pero no es nada del otro mundo. Sino después el set, para saber que un objeto es distinto de otro, se basa con lo que está en el equals, de alguna manera, ¿no? No sé si todos sus métodos, pero por lo menos entiendo que el eliminar seguro. El eliminar seguro, el agregar no sé. Pero bueno, implementar el equals es súper fácil igual. No, era eso nomás. A ver acá, traer, agregar. ¿Sí? No, era eso nomás. Disculpe, profe, porque no entendí bien. ¿Por qué tenemos el agregar y el eliminar dentro de la capa de datos? Tenemos que agregar el... No. ¿Cómo se llama? Vos vas a tener el eliminar en la capa de ABM y desde el ABM le vas a llamar al DAO, que el DAO va a tener el método de delete para eliminar propiamente dicho. No, pero en la capa, ahora mismo en la capa de datos que estábamos viendo recién, había un agregar y un eliminar. A ver. Evento. Si vamos abajo de todo, agregar y eliminar.
Ah, esto es lo que le generaba dudas. Tengo la sensación de que esto es un error, ¿eh? No, esto me debe haber quedado mal. No, esto tendría que estar directamente en el ABM, no acá. Claro. No, igual, por lo que estoy viendo, está agregando un cliente, puede ser, eliminando un cliente, puede ser que esté pegándole al set de clientes. Sí, pero no tendría que hacerlo desde acá, tendría que hacerlo desde el ABM. Claro. Claro, cuando estaba viendo me sonaba raro a mí también que estuviera en la capa de datos. No, está mal este acá. Otro typo que hay que corregir. Claro, y en el otro arriba también es Perdón, exactamente lo mismo. Gus, a mí me parece que eso está porque, viste, es como si antes de guardar el objeto, vos querés agregar los clientes que fueron al evento. Y después guardar el evento con todos sus clientes que vinieron. ¿No es ese el ejemplo? Me Pero parece que está por eso. O sea, está como para que sea en tiempo hasta que generes el objeto completo. Como hacíamos en objetos 1. Ah, tipo como un testeo, decís vos. Viste como, por ejemplo, si vos corres el de préstamo y Sí. querés guardar el préstamo con todas sus cuotas, vas a tener que usar el agregar cuota en el algoritmo de generación de cuotas, ¿está bien? Sí. Hasta que te queden todas las cuotas completas en RAM, digamos, hasta que después haces la transacción. Me parece que eso viene por ahí. Si Puede vos ser. querés guardar el evento con todos los clientes que vinieron, porque eso está ahí, ¿no? En evento con cliente, ¿no? Lo que pasa es que este le manda objetos de a uno, pero Bueno, sí. después lo revisamos, pero Sí. me parece que obviamente no es la transacción de agregar cliente que sí tendría que ir en el ABM cliente, obviamente, lo mismo que el eliminar, ¿sí? Me parece que tiene que ver más con eso, porque ves que dice, es con la de muchos a muchos. Está con ese criterio, digamos. No con el agregar de la transacción, sino el agregar y eliminar hasta formar un objeto completo. Lo Y único ahí no claro es que estaría mal. hay que pagar una repasada, porque ya estaba el Sí. error de la BD. No, para Así mí eso. está bien desde ese punto de vista, pero es para armar el objeto completo. ¿Sí? Bueno, después lo analizo bien y cualquier cosa, si hay que meter algún cambio, alguna explicación, se los paso por el foro. Pero es cierto que Gracias. por ahí puede confundir eso también, ¿no? Sí, me confundí a mí, imagínate. Sí, porque eso quedó viejo, ¿viste? Sí. Lo de la encuesta en Jitsi. Ah, listo. Bueno, mientras sale, pasa lista, yo armo la encuesta. ¿Qué día? Pasar la lista nomás, sale así, ya terminamos y yo mientras voy armando la encuesta por acá. Bueno, Abad Francisco, Abad Santiago. Abad Santiago no está. Aguirre. Ah, perfecto. Aguirre Carolina. Perfecto. Alegre Luis. Arratia José. Babio Alejandro. Baviero Sabrina. Bergandi Jorge. Borgarín Luca. Brito Rodrigo. Valdivere Cristian. Cano Alan. Carballo Fuentes. Casais, que se había ido. Ya le puse presente. Chudova Alan. Hoffman Santiago. Olalucci Ariel.
Coria José estaba. Cupo Andrés. Presente. De la Foré Pablo. De Alessio Martín. Escurra Adrián. Alessio Martín, ¿me pasas el DNI? Listo. Fauci. Fernández Diego. Fernández Alan. Fernández Rodrigo. Fernández Sol. Fiordalici. Urcade. Julén. Fraga Juan. Frais Pinto. Freire Santiago. Galván Pablo. Garavito Agustín. Compartir pantalla, por si. Gerbolés Nicolás. Gómez Joan. González Julián. González Juan. Grajeda Cristian. Grajeda Cristian no está. Icardi. Iglesias. Suknik Javier. Ledesma Lucas. Leone Luciano. Letieri Cristian. Libón Tomás. López Facundo. López Facundo Elías y López Facundo. Bien. López Agustín Emanuel. Lugo Dante. Magallán Ramiro. Mancilla Ignacio. María Ignacio. Marioni Sebastián. Martínez Lucas. Mazacane Bruno. Medina Lautaro. Melgarejo Pablo. Michel Lucas. Mídolo Sebastián estaba. Monsalvo Homero. Moreno Germán. Muñoz Farre. Mazacane. Muñoz Farre. Naceli Nicolás.
Navarro Lucía. Neco Pablo. Neumann Bárbara. Nigro Emanuel. Nordelli Franco. Olmedo Diego. Oviedo Kevin. Palmieri Patricia, estaba también. Arefán Valentina. Pico Herrera. Piro María. Ponce Gastón. Camil Elías. Ramos Naila. Ravena Renda Belén. Rial Carlos. Ribe Mariano. Ricciarduli Gino. Ríos Specchi. Robles Flores. Roca Bruno. Roldán Axel. Role Leandro. Romero Ortiz. Salgueiro Ezequiel. Sandoval Cristian. Santander Cristian. Esfara Nicolás. Sierra Facundo. Sorola Malena. Sosa Cristian. Espinazola Luciano. Stock Brenda. Strucharski Tomás. Pido disculpas si no pronuncié bien el apellido. Tarifa Agustina. Percy Gonzalo. Pisón Gonzalo. Toledo Lourdes. Torrens Martín. No lo vi hoy. Trinidad Rocío. Valdés Yuari. Valdés Erika, ya está. Vázquez Juan. Muy bien. Vieira Pablo. Vigo Mauro. Villalba Juan. Villalba César. Visaggi Daniel. Sarich Tomás. Excelente. Bien, ya estamos con la lista. Gustavo, ¿había algo más? No, nada más. Así que... Va, Bueno. alguien levantó la mano. Si tienen una pregunta, háganla y bueno, si no, si están, se pueden ir bajando, no hay problema. O sea, si alguien se quedó con alguna duda, yo me quedo un rato más. Si no, bueno, se pueden ir bajando, no hay problema. Chao, nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos. Lo mismo, Gus. Que tengas buena semana. Buena Igualmente. semana. Hasta luego, buena semana. Nos vemos. Alguien sigue con la mano levantada, no sé si es porque hay una duda o... Hola, Gus, ¿se escucha ahí? Sí, sí. Te quería consultar hasta qué guía sería idóneo que avancemos para la próxima clase. A ver, hasta la 4 inclusive, ¿sí? Que esa sería, habría que cubrir
una entidad y uno a uno, que fue lo que vimos la primera clase, y ahora lo que les queda cubrir es uno a muchos, que es bastante arduo, para ser sincero, pero después tiene la de muchos a muchos, que es súper cortita, ¿sí? Tendrían que hacer esas dos y tener las 4 guías inclusive. Más que nada porque seguro les van a salir dudas, seguro van a haber cosas complicadas de hacer, así me van mandando las consultas por el foro, y si no, la clase que viene arrancamos con consultas igual que esta clase, ¿sí? Las primeras 4. Después, si querés adelantar, bienvenido sea, pero si no, mínimo, esas 4. Dale, dale, joya. Y después había visto en el programa del año pasado, no sé si se aplicará que lo que eran las unidades, había bibliografía, uno que se llamaba UML y patrones o algo así. Los Y patrones de diseño, sí. sí, tengo ese libro y quería consultar si había algún capítulo en puntual que nos podía servir para ahora o más adelante. La verdad, si llegamos bien con el cronograma de clases y nosotros vemos que ustedes están avanzando bien, les habilito la parte de las guías de patrones de diseño. Si no, no sería conveniente porque va a ser demasiado contenido. Y justo nosotros eso no lo evaluamos, ¿sí? O de Bueno, última, si vos querés de manera personal que te las pase, te paso las guías. Pero por lo pronto preferiría que se centren en lo que vamos viendo, porque hoy en día, o hasta la clase de hoy, es lo más importante, digamos, ¿no? dale, dale, de última. Después, si no de última, después de dar el primer parcial, te lo pido. Sí, ponele, si vos das el primer parcial y están recontra bien con el TP y tenés la suerte de tener tiempo de sobra, decime, che, habilitame las guías y yo te las habilito, no hay problema. Dale, dale. Gracias, Gus. Nos Bien, vemos. dale. Bueno, creo que así estamos.